¿Qué tal, mis hermanos de verdad y vida? Pues en esta ocasión me encuentro compartiendo con ustedes la conclusión del estudio que hace tiempo iniciamos acerca de la historia de las denominaciones y las sectas. Este estudio comenzó por se podría decir, por la necesidad de saber qué es lo que creen otras personas de otras denominaciones, pero también saber, oye, hasta qué punto las otras denominaciones las podemos considerar hermanos o no. Y bueno, en esta ocasión me gustaría hacerles un breve resumen de todo lo que hemos visto a lo largo de este tiempo. Y comenzamos con la primera pregunta. ¿Por qué debemos de estudiar la historia? Eh, yo creo que es importante estudiar la historia porque Judas en su libro, con la inspiración del Espíritu Santo, nos ha dicho en su carta que debemos de contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Y la pregunta es, ¿cuál es esa fe dada a los santos? Todas las iglesias en nuestro contexto siguen guardando esa fe, el depósito de la fe o no. Y creo que ahí radica la importancia del por qué debemos estudiar la historia de las denominaciones y de las sectas para poder decir, oye, ¿hasta qué punto yo te puedo llamar hermano o no? ¿Realmente guardas la fe bíblica, apostólica? ¿O hasta qué punto una iglesia se puede alejar de lo que el Señor Jesús nos ha transmitido y comunicado a través de su palabra? Así que, ¿en qué momento otro creyente cruza la línea de la fe y la ortodoxia y la herejía? Bueno, pues eso es lo que vamos a tratar de ver en esta ocasión. Y bueno, pues así como los médicos utilizan este sistema para clasificar a los que necesitan ser priorizados en la atención médica, así también el doctor Moller utilizó este término para decir que hay doctrinas más importantes que debiéramos priorizarlas, que son más cercanas a la centralidad del Evangelio, y por lo tanto, cuáles serían aquellas que no afectan directamente al Evangelio y que tenemos más libertad para poder elegir qué podemos creer o qué no podemos creer, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos al pastor Sugel Michelén diciéndonos la importancia del por qué tenemos que estudiar, del por qué tenemos que aprender a distinguir las doctrinas cruciales, las doctrinas fundamentales y cuáles serían las doctrinas secundarias, porque el saber distinguir nos va a ahorrar muchos problemas en cuanto a quienes podemos llamar hermanos, a quienes podemos no llamar hermanos, evitar los extremos que les comentaba hace un momento, evitar el aislacionismo de creer que solamente yo tengo la verdad y que todos los demás están equivocados, sería un extremo, pero el otro extremo sería caer en el ecumenismo de decir, no importa lo que creamos, todos podemos acercarnos a Dios. Entonces, tenemos que evitar esos dos extremos, pero para poderlos evitar es necesario aprender cuáles son aquellas doctrinas primarias, fundamentales, que son las más cercanas al Evangelio y que pueden corromper al Evangelio, y cuáles serían aquellas doctrinas más lejanas al Evangelio y que podríamos tener más libertad. Y para poder hacer eso, el doctor Moller propone tres categorías que en esta ocasión yo puse cuatro. Hay una página en internet muy buena que agrega una categoría más, pero las tres divisiones que el doctor Albert Moller propone es las doctrinas, o son las doctrinas primarias, las doctrinas secundarias, las doctrinas terciarias. Y la categoría que en esta ocasión añadí fue las doctrinas adiáforas, que me pareció una buena denominación. Y bueno, en primer lugar tenemos las doctrinas primarias, que son todas aquellas doctrinas que se consideran como las verdades más fundamentales de la fe. Y negar estas doctrinas implicaría una negación directa del cristianismo. Como les decía,
serían aquellas negaciones que tienen que ver más de cerca al Evangelio, como lo podemos ver en las Escrituras, que no es tan fácil determinar cuáles serían las doctrinas primarias, pero creo que un estudio meticuloso nos ayuda a determinar cuáles son esas doctrinas primarias. En segundo lugar, tenemos las doctrinas secundarias, que son las verdades que los creyentes pueden estar desacuerdos y no necesariamente se caería en la herejía, o yo no te puedo llamar hermano, perdón, más bien que una persona diga, yo no te puedo llamar hermano porque no crees en esto. No, una doctrina secundaria podría, en dado caso, decir, ¿sabes qué? Sí considero que eres mi hermano, pero no creo poder pertenecer a la misma denominación que tú. Aquí sería utilizar una doctrina de segundo grado o doctrina secundaria. Por ejemplo, hay personas que creen en lo que es los dones del Espíritu, creen que los dones continúan, todos los dones, tanto milagrosos como los otros dones que son de operaciones. Por ejemplo, los dones milagrosos serían el hablar en lenguas, sanidades, pero que una persona los tenga. Y en cambio el cesacionista diría, no, los dones milagrosos han cesado, no son para hoy. Que claro que Dios puede obrar sanando a una persona, pero ya no es que una persona los posea, eso diría el cesacionista. Entonces, si una persona es continuista, que cree en la vigencia de los dones, y la otra persona es cesacionista, muy probablemente se dé el caso de que estas personas decidan no pertenecer a una misma denominación. Sin embargo, este tipo de personas todavía se puede seguir llamando hermanos, aunque pertenezcan a distintas denominaciones, como lo es el caso de, vamos a decir, los pentecosteses, que más adelante lo vamos a ver, pentecosteses clásicos o presbiterianos. Y bueno, por otro lado, lo que podemos decir es que tenemos las doctrinas también terciarias. Y estas doctrinas terciarias, a diferencia de las doctrinas secundarias, es que también en esta ocasión pueden haber diferencias en cuanto a qué doctrinas se creen o no se creen, pero la diferencia radica en que en las doctrinas terciarias sí podemos todavía pertenecer con más facilidad en una misma denominación. Por ejemplo, en una iglesia pueden estar dos personas conviviendo, llamándose hermanos, aunque puedan tener diferencias en cuanto a cuándo viene Cristo. Hay muchas teorías acerca de cuándo puede llegar a venir Cristo en cuanto al milenio, tomando como punto de partida el milenio. Algunas personas creen que Cristo va a venir antes de un milenio, otras personas creen que va a venir después de un milenio, etcétera, etcétera. Y esas doctrinas se consideran doctrinas terciarias. Lo que sí violaría este principio de las doctrinas terciarias en cuanto a la venida de Cristo es que si alguien dice yo pienso que Cristo ya vino o Cristo no va a regresar, bueno, ahí sí ya estaría atentando contra una doctrina primaria, que es contra el regreso o la segunda venida de Cristo. Pero las doctrinas terciarias lo que implicaría es que dos personas pueden creer algo distinto, pero todavía pueden convivir en una misma iglesia, cosa que en las doctrinas secundarias es difícil, es más difícil. Son diferencias con un poco mayor de importancia y por lo tanto, si hay una diferencia en cuanto a doctrina secundaria, puede ser que se dé el caso que estos hermanos que creen distinto a algo se sigan llamando hermanos, pero no pertenezcan a la misma denominación. Y en último lugar, las doctrinas adiáforas serían aquellas doctrinas que están mucho más alejadas del centro del evangelio y por lo tanto hay más libertad. Por ejemplo, el asunto de la comida que podemos comer, el asunto de cómo vestir y el asunto de qué música escuchar, etcétera, etcétera, serían algunas doctrinas que serían adiáforas, que están mucho más lejanas a lo que es la centralidad del evangelio. Y en esta gráfica vemos ya la clasificación de algunas doctrinas. En primer lugar tenemos las doctrinas primarias y por ahí tenemos, por ejemplo, la creencia de la divinidad y la humanidad de Cristo.
También tenemos la salvación por la fe en Cristo, la segunda venida, la resurrección de los muertos, el juicio final, etcétera, etcétera. La inspiración y la autoridad de la Biblia, la Trinidad también es algo que no está ahí, pero es importante. Sería clasificado como una doctrina primaria. Y hay otras que a lo mejor no están aquí anotadas, pero este es un resumen solamente. Las doctrinas secundarias, vemos creencias de tipo eclesiológicas, o sea, cómo debemos de gobernar la iglesia. Hay tres tipos principales de gobierno de la iglesia, que sería el episcopal. Por ejemplo, los católicos sostienen este tipo de gobierno, jerárquico, donde tiene a un papa y después se desprenden arzobispos, obispos, etcétera, etcétera, y hay una jerarquización en cuanto a el liderazgo, en cuanto a cómo gobiernan la iglesia. Pero existen otro tipo de gobiernos, como por ejemplo el presbiteriano, donde no existe una jerarquización como la iglesia católica. Los pastores se consideran iguales, por ejemplo, los líderes de una iglesia se consideran a la misma altura en importancia, entonces no hay por lo tanto una persona que sobresalga. Por lo menos eso es lo que se cree, es lo que creen los presbiterianos. Y es un buen sistema de gobierno, a mi parecer. Y bueno, otras doctrinas secundarias, el bautismo y la Santa Cena, que también hay muchas diferencias de creencias aquí. Sin embargo, esto pertenece a una doctrina secundaria. Otro tipo de doctrinas que serían las doctrinas terciarias, que aquí en la diapositiva cometí un pequeño error, que primero puse doctrina primaria, doctrina secundaria, y luego donde dice doctrinas secundarias debería de ir terciarias, pero ahí cometí el error, solamente lo dijo porque apenas ahorita me estoy dando cuenta que no le cambié ahí. Entonces serían doctrinas primarias, secundarias, terciarias y adiáforas. Y las doctrinas adiáforas, como les mencionaba, son aquellas relacionadas a la música que escuchamos de manera individual, a cómo nos vestimos, que no estoy diciendo que estas no sean cosas importantes, son cosas importantes, sin embargo están más lejos del evangelio como tal, están más lejos de las doctrinas centrales que la Biblia nos dice que tenemos que abrazar, como la divinidad y la humanidad de Cristo, la resurrección de Jesús. En cuanto a qué música escucho, serían cosas que, aunque tienen importancia en nuestra vida cotidiana, pero no son centrales al evangelio. En cuanto a las denominaciones, podemos decir que las diferencias van a pertenecer principalmente a las doctrinas de segundo y tercer grado, o sea, doctrinas secundarias y doctrinas terciarias. Con las denominaciones no tenemos diferencias en las doctrinas de primer orden o doctrinas primarias. Por lo tanto, las diferencias secundarias y las diferencias terciarias todavía nos permiten llamarnos hermanos entre estas denominaciones. Bueno, y en primer lugar tenemos a los luteranos. Los luteranos es la primera iglesia que se podría decir que se separó de la iglesia católica romana. Recordemos que en el año 1521 se citó a Martín Lutero la Dieta de Worms, donde se le pedía que se retractara de sus creencias. Lutero estaba protestando en cuanto a que la salvación estaba siendo de alguna manera vendida. Y llega Martín Lutero y empieza a decirle a la Iglesia Católica, a la cual él pertenecía, que la Escritura era la autoridad última sobre el cual deberían ser gobernadas las creencias, y que la Escritura no permitía que la salvación se vendiera. Entonces Lutero protesta, y al no llegar
acuerdos, pues lo que hacen es que se desprende un movimiento que se le llamó luteranos. Lutero asimismo no se llamó luterano, sino más bien sus seguidores y otras personas también, bueno, más bien otras personas le llamaron a los seguidores de Lutero luteranos. Y lo que denomina esta denominación o lo que pueda llegar a caracterizar es que tenemos diferencias de secundarias y por ejemplo las diferencias secundarias podemos decir que tenemos diferencias en cuanto a el bautismo y la Santa Cena. Ahí ustedes ven en pantalla que les puse a una marca de color naranja como una Z, que son las diferencias que tenemos con estas denominaciones. Serían las diferencias que tenemos. Entonces tenemos ahí diferencias escatológicas, o sea, cómo gobernamos la iglesia. Tenemos diferencias en cuanto a cómo vemos la Santa Cena y el bautismo. Entonces, por ejemplo, la Santa Cena, ellos creen, los luteranos creen que Cristo está en los elementos del pan. Los católicos van a decir que en la Santa Cena Cristo se convierte, o más bien los elementos se convierten en la sangre y el cuerpo literal de Cristo. Los luteranos van a creer algo distinto, pero no tan lejos. Los luteranos van a creer que los elementos, aunque no se convierten, pero Cristo sí está presente con los elementos. Así que hay una pequeña diferencia, pero sí la hay. Y nosotros, en verdad y vida, podríamos decir que creemos que los elementos simplemente son simbolismos del cuerpo de Cristo. Entonces, con los luteranos vamos a sostener las diferencias como el bautismo, la Santa Cena, entendimiento de pasajes difíciles y algo en cuanto al estilo de adoración. Los luteranos en cuanto a su estilo de adoración son muy similares a los católicos, donde escuchan música gótica, música, ya saben, ¿no? Con el teclado. Su estilo de adoración es un poquito más parecido al católico, porque recordemos que Lutero pues salió de la Iglesia Católica y él como tal sostuvo todavía muchas cosas que eran católicas. Creo que inclusive Martín Lutero todavía fue un adorador de María, tenía un amor por María. Sin embargo, podríamos decir que a los luteranos, porque cambiaron su perspectiva en cuanto a la salvación, que no debería ser vendida, y también Lutero puso a la Biblia como la autoridad máxima. Entonces, las diferencias que podemos tener con los católicos no son, bueno, los luteranos, las diferencias que puedan tener con los católicos, aunque son pocas, pero se diferencian en cuanto a que en lo primario, con los luteranos sí vamos a estar de acuerdo en las doctrinas primarias. Después tenemos aquí a los anglicanos. Los anglicanos sería en orden cronológico los que después también salieron de Roma, o sea, salieron del catolicismo romano. Ellos, bueno, tuvieron ciertos problemas, dificultades con la Iglesia Católica, y los anglicanos son la Iglesia de Inglaterra. Por ejemplo, la reina Elizabeth era anglicana, que hace un tiempo falleció, pero los anglicanos se caracterizan porque son la Iglesia de Inglaterra. Aunque son la Iglesia de Inglaterra, los anglicanos ya tienen presencia en muchas partes en México, en Latinoamérica en general. Y los anglicanos creen algo muy parecido a los luteranos todavía. Ahí, si ustedes se dan cuenta, en el recuadro donde dice bautismo y Santa Cena, le puse una rayita de color verde. ¿Qué es lo que significa esto? Simplemente lo que significa es que yo no estoy completamente seguro qué creen acerca del bautismo y la Santa Cena. Pienso que al parecer es muy similar la información que pude encontrar, pero a mi parecer la información no era tan clara acerca de qué creen del bautismo y la Santa Cena. Entonces, solamente para que lo tengan en cuenta. Pero en cuanto a lo demás, también tenemos ciertas diferencias en cuanto a la eclesiología, o sea,
cómo gobernamos la iglesia. Los anglicanos son muy parecidos a los católicos en ese sentido, donde tienen un sistema de gobierno jerárquico y, por ejemplo, aunque ellos no le llaman papa, pero sí tienen su arzobispo, el arzobispo que es como si fuera una especie de papa, que es el máximo líder en la iglesia anglicana. El arzobispo de Canterbury es normalmente el que tiene, eh, se podría decir, la supremacía en cuanto a liderazgo dentro de la iglesia anglicana. Sin embargo, los anglicanos son por ahí más, no tan, vamos a decir, no como la iglesia católica en el sentido de que todo lo que diga el papa lo tienen que creer la iglesia anglicana. Los anglicanos tienen un poco más de libertad en cuanto a que el arzobispo sí vela por la unidad de la iglesia, pero no impone sus creencias como el catolicismo sí lo hace. El catolicismo sí dice, esto hay que creer en todo el mundo y todos los católicos tienen que ceñirse a lo que el Papa dice, no así los anglicanos. En cuanto a los presbiterianos, lo que tenemos aquí es que hay muy pocas diferencias, inclusive podemos decir que creemos algo muy similar en cuanto a la mayoría de las cosas con verdad y vida. Los presbiterianos normalmente se le denomina a ellos reformados y ellos van a creer en, eh, en las cosas primarias, lo mismo que nosotros, pero en las cosas que nos van a diferenciar, aunque son doctrinas secundarias, pero por ejemplo en el bautismo, los presbiterianos son paidobautistas. ¿Qué significa paidobautista? Significa simplemente que ellos creen el bautismo de niños. Eso significa paidos es niños y bueno, sostienen la creencia lo mismo que los católicos que se pueden bautizar a niños. Y aunque esto es una doctrina secundaria y no afecta al centro, pero es algo que nos diferencia. Nosotros, a diferencia del paidobautismo, creemos en el credo bautismo. ¿Qué es el credo bautismo? Simplemente la creencia que se pueden bautizar, o más bien que se deberían de bautizar solamente adultos. Esa es una diferencia en cuanto a creencia. Y otra pequeña diferencia es que también en la Santa Cena los presbiterianos van a creer, a diferencia de los luteranos, que Cristo está presente, pero solamente de forma espiritual. Los luteranos creen que Cristo está presente de manera física con los elementos. Recordemos que los católicos creen que los elementos se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Los luteranos no. Los luteranos simplemente dicen que Cristo acompaña a los elementos de manera física. Pero los reformados o presbiterianos creen que no los acompaña de manera física, simplemente Cristo está presente de manera espiritual. Entonces esas son las principales diferencias que son de carácter secundario y algunas que otras diferencias en cuanto a estilo de adoración, pero lo demás estamos muy cercanos en cuanto a nuestras creencias con los presbiterianos. Los bautistas, a diferencia de los presbiterianos, van a creer que el gobierno de la iglesia, que es lo que está subrayado en pantalla, es diferente. Aunque no lo dije en la presentación anterior, el presbiteriano deriva su nombre debido a que ellos se gobiernan por ancianos o pastores. La palabra anciano en el griego es la palabra presbúteros. Entonces de ahí proviene la palabra para presbiteriano, donde gobiernan varios ancianos la iglesia, donde los ancianos que gobiernan la iglesia están al mismo nivel y no hay nadie por arriba de ellos. O sea, no como el catolicismo romano, que hay un papa o un arzobispo, sino que en la iglesia local los ancianos, los que dirigen la iglesia, están al mismo nivel y no hay uno sobre otro, hablando jerárquicamente en cuanto a tener más autoridad que otro. Pero los bautistas, lo que van a diferenciarse aquí es que sí, su sistema de gobierno es congregacional, y el sistema congregacional, es decir,
gobierna la iglesia en su conjunto. Si todas las personas que están en la iglesia tienen al Espíritu Santo, por lo tanto, tienen la capacidad para poder designar sus propios pastores y se gobierna la iglesia en su conjunto junto con el pastor. Esa es una de las diferencias. Entonces, el sistema de gobierno con los bautistas es congregacional. Y otra de las diferencias con los bautistas que podríamos tener es el entendimiento de algunos pasajes difíciles, pero también los bautistas estamos muy cercanos en cuanto a creencias. Los metodistas sí tenemos un poquito más de diferencia, que las diferencias van a ser de tipo secundarias y terciarias, pero todavía nos podemos seguir llamando hermanos, ¿no? Estamos en denominaciones y una de las diferencias es en la creencia en los dones del Espíritu. Los metodistas creen en la vigencia de los dones a diferencia de los presbiterianos, que son cesacionistas. Los metodistas van a ser continuistas, que creen en la vigencia, o sea que los dones siguen en operación hasta el día de hoy, los dones milagrosos. Los metodistas, una rama del metodismo el día de hoy se puede considerar los nazarenos. Los nazarenos son una rama del metodismo y ellos creen, otra de las cosas que los distingue podría ser la creencia en que la mujer puede enseñar dentro de la iglesia, en cuanto a los roles de género. No así los presbiterianos, los bautistas, que creen que en su mayoría, ¿no? De un modo muy general, porque a lo mejor hay bautistas que también ya creen en que la mujer puede tener enseñanza dentro de la iglesia, pero estoy hablando de la enseñanza pública que se da como si fuera el pastor. Aunque aquí a lo mejor habría que hacer un análisis más profundo para que no se me malentienda, porque la mujer, claro que puede tener participación en la enseñanza dentro de una iglesia, pero no debe ser como por arriba del pastor, por así decirlo, ¿no? Y los presbiterianos se distinguen porque ellos no creen que la mujer deba de tener presencia enseñándole a los varones dentro de la congregación. Claro que puede bendecir a los varones, por ejemplo, jóvenes, pero no en la predicación pública en el día domingo, por así decirlo, en términos muy generales. Habría que estudiar más esto, pero ellos sí creen en que la mujer puede tener una participación en el culto público, en la predicación en el culto público. Otra de las cosas que nos diferenciarían es en el entendimiento de algunos pasajes. Por ejemplo, la entera santificación. Ellos creen que se puede llegar a ser perfectamente, ¿cómo se llama? Perfectamente santo. Y tienen buenos argumentos para sostener ello, tienen buenos argumentos y no es muy distante de lo que nosotros creemos, aunque hay diferencias en terminología. Nosotros como cristianos reconocemos que el pecado está en nosotros, que es posible guardarse del pecado si Dios nos guarda, pero al mismo tiempo reconocemos que a pesar de todo, de lo que nos podamos esforzar, siempre va a haber pecado en nosotros. Es una pequeña diferencia que podemos encontrar. Ellos son los metodistas y así los podemos resumir. Aquí tenemos a los pentecosteses. Los pentecosteses son una denominación de las más recientes y que ha tenido un gran impacto en el cristianismo, y se podría decir que Antecate es una de las denominaciones más grandes. Y básicamente aquí tenemos que hacer una diferenciación entre el pentecostalismo clásico y el neopentecostalismo. Creo que es importante hacer esta distinción porque el pentecostalismo es muy variado en sus creencias. No podemos encajonar a todos los pentecostales en el mismo saco. Y, por ejemplo, los pentecostales clásicos, yo creo que es una denominación a la cual
respetable, con creencias, creo, sanas, aunque diferencias de doctrina en cuanto a segundo y tercer orden. Sin embargo, los pentecostales clásicos los podemos llamar fácilmente hermanos. Pero no así el neopentecostalismo, que ya cae en el sectarismo cuando, por ejemplo, se enfatizan o se... No cuando se enfatizan, sino cuando se tuercen las manifestaciones del Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando ya se cae en un vómito santo, en una risa santa, en la doctrina del Evangelio de la prosperidad, que muchas iglesias neopentecostales tienden a hablar. Y aquí, si me permiten decir algunos nombres, por ejemplo, el caso de Cash Luna, el caso de Guillermo Maldonado, que ellos tuercen algunas de las cosas que la Biblia dice y por lo tanto ya se caen en un sectarismo. Y bueno, tenemos que hacer esa diferencia entre los pentecostales clásicos, a los cuales sí podemos llamar hermanos, pero los neopentecostales que caen en extremos, ya rayando la herejía o inclusive algunas ya estando en la herejía, tenemos que tener mucho cuidado. Y bueno, las diferencias que tenemos con ellos son muy similares a los metodistas, que son ramas muy similares. Los roles de género en la iglesia, que también ellos creen que la mujer te puede tener participación en la predicación pública. Inclusive algunos de ellos creen en el pastorado de la mujer, cosa que estudiando a la erudición en lo personal no he podido encontrar un erudito, inclusive que crea que la mujer puede tener participación en la enseñanza dentro de la iglesia. No puedo encontrar un erudito que crea en el pastorado de la mujer. A lo mejor simplemente no lo he encontrado, no sé, pero los eruditos que yo he leído, no he podido encontrar a personas que crean en el pastorado, que una mujer puede ser pastora. Y muchos pentecostales, no todos, pero sí se abren a la idea de que una mujer puede ser pastora. Y creo que no es bíblico eso, e inclusive por eruditos que tampoco lo sostienen. Otra de las diferencias es algunos pentecostales utilizan velo, que sean doctrinas adiáforas, que son las menos importantes. El uso de la vestimenta, algunas iglesias caen en el legalismo, inclusive iglesias pentecostales caen en el legalismo de decir no puedes vestirte con pantalones, necesitas vestir falda. Entonces estas son denominaciones que a veces, aunque son doctrinas adiáforas, pero las suben a una categoría de primer nivel. Como les digo, el pentecostalismo es muy variado y podríamos llevarnos mucho tiempo en estudiar al pentecostalismo. Pero el pentecostalismo es una de las denominaciones más influyentes en nuestra región, por lo tanto vale la pena estudiarlo. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana, como sus siglas lo indican, ICAR, es una iglesia que algunos eruditos tienen dificultad en llamarla secta. Muchos eruditos no la consideran una secta. Aquí yo la puse como una secta, aunque sí les hago la acotación de que a algunos estudiosos no la denominan una secta. Es difícil, pero las diferencias que tenemos aquí, según yo, sí ya hacen caer en un tipo de sectarismo, o por lo menos muy cercano al sectarismo. Por ejemplo, ellos creen dos fuentes de autoridad, y ahí lo puse en las doctrinas primarias, la autoridad de la Biblia. Ellos no creen que la Biblia sea la única autoridad por la cual el hombre debe de regirse. Pero no se me malentienda aquí, ¿no? O sea, la única autoridad, como nosotros lo entendemos, la única autoridad revelada por Dios e infalible es la Biblia, o sea, que no contiene error. Claro que hay otras autoridades en las cuales creemos, por ejemplo, los pastores que Dios ha puesto, los líderes, que son un tipo de autoridad que son falibles, pero el único tipo de autoridad infalible y revelado por Dios
ha sido la palabra, y los católicos no creen eso. Los católicos van a creer que la Biblia más la tradición serían todas aquellas enseñanzas que dijeron los cristianos en el tiempo pasado, la tradición, lo que ha sostenido la tradición, y aparte de ello el magisterio. El magisterio serían lo que enseñan los más preparados en la Iglesia Católica, el Papa, los arzobispos, los que tienen decisiones o que hacen toma de decisiones acerca de qué debe de creer la Iglesia Católica. Entonces, el catolicismo tiene tres fuentes de autoridad: la tradición, el magisterio y la Biblia. Pero a la Biblia se le relega a veces a un segundo o tercer término. Para ello estuvimos estudiando a una de las autoridades del mundo en cuanto al mundo del estudio del catolicismo, que es Francisco Lacueva. Y bueno, esta es una de las principales diferencias, y la otra es que en cuanto a la salvación, ellos van a creer que la salvación es por fe. De hecho, cuando platicamos con los católicos, ellos creen una salvación por fe, una salvación por gracia, que es solamente por Cristo. Pero cuando se les empieza a profundizar, vamos a ver que ellos creen que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, y por lo tanto ya caen en uno de los extremos, que es el exclusivismo o el aislacionismo, ¿no? De creer que mi iglesia es la única verdadera y fuera de mi iglesia no se puede ser salvo. Fuera de la Iglesia Católica, según los católicos, fuera de ella no hay salvación. Por lo tanto, esto ya lo convierte en algo tipo sectario desde mi punto de vista. Y bueno, eso es lo que nos diferencia principalmente en cuanto a las doctrinas primarias. Las demás son doctrinas secundarias y aquí no voy a enfatizar tanto, pero entonces las cosas que nos dividen es la salvación, que ellos predican algo muy similar a una salvación por obras, y las fuentes de autoridad. En cuanto a los testigos de Jehová, vemos que es una secta muy conocida en nuestro entorno, en nuestro contexto, y ellos principalmente van a negar la divinidad de Jesús. Ellos no creen que Jesús sea Dios. Van a creer que Jesús sí es una persona importante en la salvación, pero no creen que Jesús sea divino. Y por lo tanto, si niegan esta doctrina de primer orden, ya los hace una secta, y por lo tanto están rechazando una de las doctrinas más importantes del cristianismo, y están rechazando con esto al cristianismo mismo. Eso es, yo creo, que lo principal. Lo demás, bueno, hay alguna pequeña acotación en cuanto a la venida de Cristo, algunas profecías fallidas que se dieron en cuanto al retorno de Cristo. Algunos dicen que ya vino. Hay un poco de confusión, por eso ahí le puse en verde en cuanto a las doctrinas primarias y la segunda venida de Cristo, porque algunos afirman que ya vino. Sin embargo, no encontré demasiada información respecto de cómo tratan con eso. Y la otra es la salvación. Ellos creen que fuera de los testigos de Jehová no hay salvación. Hay que creer lo que su denominación cree, y por lo tanto eso ya lo convertiría en un exclusivismo también, y por ende pues en una secta. Bueno, vale también la pena decir que la vestimenta, ellos también tienen un tipo de vestimenta que, aunque no sé exactamente el papel de la vestimenta dentro de su denominación, pero ellos sí creen que hay una forma particular de vestir. Yo nunca particularmente he visto que una mujer vista de pantalón cuando está predicando. Por lo tanto, no sé si tengan la permisibilidad, o no sé si sea permisible que una mujer comparta, vamos a decir, comparta sus creencias vestida de pantalón. No lo sé, pero solamente es un dato. En cuanto a los adventistas, también caen en un sectarismo debido a que, en cuanto a la autoridad, consideran que es necesario interpretar la Biblia a la luz de lo que su profeta Elena de White ha dicho en sus escritos.
y por lo tanto ellos creen que la interpretación autorizada de la escritura es bajo Elena de White. Inclusive en una de sus páginas oficiales es lo que ellos dicen, que los escritos de Elena de White como su profeta es esencial para poder entender la Biblia. Por lo tanto, ellos, la cuestión de la autoridad no es solamente la Biblia, sino también están los escritos de la profeta Elena de White, como ellos la ven. Y bueno, hay algunos otros aspectos, ahí lo pueden ver también con una rayita de color verde en cuanto a la salvación, aunque ellos, vamos a decir que estamos muy cerca de creer lo que creen, por lo menos en teoría, pero ya cuando se les empieza a presionar un poquito más o a profundizar en su fe, creen que también fuera del adventismo no hay salvación, por lo tanto esto ya lo haría caer en el extremo de ser exclusivista, de creer que ellos tienen la verdad en cuanto a la interpretación de sus textos, en cuanto a todo lo que ellos predican, su conjunto de doctrinas. Y bueno, hay algunas, por ejemplo, algunas regulaciones dietéticas, la cuestión de la regulación del día sábado, de que se tiene que guardar el día sábado, y por lo tanto eso ya cae bajo el marco de, por lo menos muy cercano al legalismo, de que si alguien no guarda el sábado, está poniendo en tela aunque ellos no lo dicen así literalmente, pero en la práctica muchas veces sucede que al no asistir los días sábados es una grave falta y por lo tanto ya estaría dando evidencia de que no es salvo, por lo menos. Entonces ahí caemos en un sectarismo a la hora de decir que la única iglesia bajo la que se puede hacer salvo es su propia denominación, y el poner otra autoridad a la par de la Biblia, que son los escritos de Elena de White. Y tenemos a los mormones que son, o asimismo se denominan, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o Tiempos. Ellos niegan también, a lo mismo que los testigos de Jehová, niegan la divinidad de Jesucristo y también creen que Jesucristo es un ser creado. Tienen algunas doctrinas muy, muy extrañas, pero también creen que Dios es un ser creado. No sé exactamente cómo llegan a esta conclusión, pero creen que Dios vino a la existencia, o sea, empezó a existir, cosa que en la ortodoxia o en la sana doctrina, Dios no tiene un principio, Dios no comenzó a existir, Dios es un ser que siempre ha existido y no tuvo la necesidad de comenzar a existir o que alguien lo creara. Entonces, esta es una de las cosas que niegan también, la cuestión de la autoridad. Ellos, aparte de la Biblia, tienen los escritos de Guillermo Miller, que según recibió algunas tablillas por el ángel Moroni, etcétera, etcétera, y algunas cosas que ellos creen que no están necesariamente en la Biblia por tener otra fuente de autoridad. Entonces, eso es lo principal que los va a caracterizar, pero también lo mismo que con lo que vimos anteriormente, ¿no? También ellos afirman que fuera de su denominación o fuera de su iglesia, bueno, más bien los mormones no son una denominación como tal en el sentido estricto de la palabra, son una secta, pero ellos se consideran a sí mismos como una iglesia y bajo sus propios términos, la iglesia, la única iglesia por la que se puede ser salvo. Así que esas son las doctrinas primarias las cuales niegan, y algunas otras doctrinas que son secundarias o adiáforas, pero también, por ejemplo, en cuanto a doctrinas adiáforas, ellos consideran malo el tomar el café, el tomar bebidas que sean de color oscuro por ahí. Tienen algunas regulaciones dietéticas. Pero bueno, son doctrinas que son adiáforas, pero las doctrinas principales que niegan, como ya vimos, son las que no nos permite llamarle hermanos. La iglesia del recobro. El recobro es una iglesia muy reciente, que comenzó aquí en California.
bueno, no comenzó en California de manera formal, pero sus fundadores, Witness Lee, am, que son orientales, comenzaron a predicar el Evangelio desde los años 1950. Witness Lee y Watchman Nee, que son sus fundadores. Eh, y parte de lo que caracteriza, perdón, a esta iglesia es que ellos consideran que están recobrando las creencias de la iglesia primitiva, la forma de la iglesia primitiva. Eso es algo que caracteriza a la iglesia del recobro y la mencionamos en esta ocasión porque también es parte de nuestro contexto. Hay poca información todavía en cuanto al recobro como tal, pero se podía decir que los fundadores, la idea era de tomar la Biblia, leerla de manera sin prejuicios, de manera pura y volver a hacer la iglesia tal y como es en la idea de ellos, ¿no? Por lo tanto, ellos van a considerar que todas las denominaciones como adventista, bueno, bautistas, presbiterianos, pentecosteses, todo ha sido de alguna manera, eh, ha sido contaminado y por lo tanto la iglesia ya ha perdido su forma correcta, adecuada, su forma original. Por lo tanto, ellos creen de algún modo muy sutil que ellos son la única iglesia verdadera, la única iglesia que ha logrado, vamos a decir, rescatar los principios de la iglesia del Nuevo Testamento. Pero ya dentro de su denominación ocurren cosas un poco extrañas, ¿no? El hecho de, por ejemplo, creer en una salvación muy mística. Ellos creen que con mencionar ciertas palabras un número determinado de veces, pues es salvo. Tienen algunas creencias como por ejemplo también que a la hora de reunirse, todos pueden participar en cuanto a la enseñanza pública, sea mujer, sea un hombre, es como muy espontáneo a la hora de hacer sus servicios. Entonces ahí tenemos una diferencia en cuanto a la eclesiología, eh, la cuestión de la autoridad, aunque no lo dicen, aunque ellos creen que claro, que la Biblia es la autoridad, pero vamos a decir que ellos creen que las autoridades que interpretaron la Biblia de la manera correcta era Watchman Nee y Witness Lee. Por lo tanto, ahí elevan también la cuestión de la autoridad a los escritos de estas personas orientales. Por lo tanto, podemos decir que el recobro cae en el sectarismo a la hora de afirmar que ella es la única iglesia que está logrando recobrar los puntos de la iglesia del Nuevo Testamento, y eso cae en un exclusivismo, lo que caracteriza normalmente a las sectas, lo mismo que el catolicismo, lo mismo que los adventistas, lo mismo que los testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Bueno, y como conclusión, mis hermanos, solamente decidí que este estudio ha tenido el propósito de entender un poco más las denominaciones, las creencias de nuestros hermanos de otras denominaciones, pero también conocer a las sectas que nos rodean, dónde marcamos el límite. Entonces, el triaje teológico es una buena herramienta que nos ayuda a discernir. En esta ocasión solamente hemos visto una pequeña introducción a cada una de las denominaciones y las sectas, pero es un gran trabajo el que hay que hacer para poder entender un poco más la fe de cada una de las denominaciones y también el tener el cuidado de llamar hermanos a otras que se consideran a sí mismo iglesias. El triaje teológico, bueno, el propósito es priorizar las doctrinas fundamentales que nos han sido dadas y que esas doctrinas fundamentales nos ayuden a reconocer quiénes son nuestros hermanos en Cristo y quiénes no, porque es claro lo que dice Judas, ¿no? Que tenemos que contender ardientemente por la fe. Tenemos que guardar la fe, tenemos que anclarnos a esa fe que nos ha sido dada. Tenemos que mantener el equilibrio, mis hermanos, mantener el equilibrio entre lo que es un ecumenismo de decir no importa lo que creas,
todos somos bienvenidos, todos podemos adorar a Dios sin importar lo que creas. Eso sería ecumenismo y es un extremo malo. Y el otro extremo sería el aislacionismo, de decir nosotros somos la única iglesia que tiene, que tiene la llave para la salvación, como lo afirma el catolicismo, como lo afirma el adventismo, los testigos de Jehová, y eso nos hace caer en o nos haría caer en un aislacionismo, que sería otro extremo malo. Por lo tanto, lo que tratamos de hacer es mantener el equilibrio entre decir a quiénes podemos llamar hermanos, a quiénes no, pero teniendo en cuenta de que hay un eje central que se llama Evangelio y a partir de ahí se organizan las doctrinas más importantes que deberíamos de creer para ser considerados cristianos. ¿Y cuáles serían otras creencias lejanas al centro de las creencias primarias, que serían las doctrinas secundarias, que son importantes, las doctrinas terciarias, que también son importantes, pero de menor gravedad para el centro del Evangelio, y las doctrinas adiáforas, que ya hemos visto? Por lo tanto, en esta época, mis hermanos, vale la pena estudiar a estas denominaciones, a estas doctrinas, una época en la cual hay mucha información, pero que también a su vez la información provoca mucha desinformación, y creo que es sano que podamos dedicar un tiempo para, para estudiar y conocer nuestra fe, que es una de las tareas que el Señor nos ha dado, el contender por la fe. Y ese contender por la fe lo que implica es conocer qué es lo que creemos, conocer qué es lo más importante de la Biblia. Todo es importante, pero como les vuelvo a repetir, hay una fe central y primaria en las Escrituras, y también las Escrituras nos dan cierta permisibilidad en algunas cosas que deberíamos de conocer. Así que, mis hermanos, espero que esto haya sido una gran bendición para todos ustedes, que sea la introducción para que ustedes se metan a estudiar de manera más profunda, y nos vemos en los próximos estudios. Estén al pendientes de todo. Que el Señor les bendiga.